¿Cómo están, gente? Aquí regresando de unas posibles y extrañas Pascuas en las que seguramente más de uno habrá hecho lo que tenía que hacer si, si es católico, y habrá respetado toda la liturgia y todo el ritual que representa la Semana Santa, ¿no? Espero que no hayan cometido el pecado de la carne, que es realmente de lo que se trata el asunto. No es que vayamos y comamos mariscos y que comamos pescado, sino que en realidad no se trata de ser ese día sagrado en cuanto a sacralizar la carne, ¿no? La carne de res, la carne vacuna, ¿no? Sino la carne en sí, ¿no? Esta es la carne de la que estamos hechos y que y que de la que de alguna forma la Biblia tanto habla, pero también de la que hemos reflexionado y seguimos reflexionando a nivel filosófico y demás. Y a partir de esa situación y otra cosa que estaba yo el otro día leyendo nuevamente eh, sobre el por qué la gente se dedica al arte. ¿Por qué la gente se dedica al arte? Porque si no sirve para nada, ¿no? Después de tantos siglos, eh, digamos que antes de Cristo o antes de nuestra era, dependiendo cómo lo queramos ver, ya que estamos un poco religiosos, antes de Cristo, cuando los griegos estaban preguntando precisamente eso, es realmente este mundo de lo bello, que es en donde el arte se enmarcó y estuvo enmarcado y se sigue enmarcando cuando estudiamos estética. ¿Es acaso lo bello algo útil? Es decir, que Facebook, que es una especie de diálogos platónicos en el mal sentido de platónico, es decir, de Plato y no de Platón, empieza la gente a decir cosas como estas todavía, ¿no? Si el arte no sirve para nada, sin embargo, embeleza el espíritu y crea una especie de comunión con nuestro entorno y es el modo en que la humanidad se expresa. Y en estos momentos tan difíciles en que estamos pasando, en la que un virus nos acecha y una pandemia también nos acorrala, y que además estamos tratando de reencontrarnos como humanidad, cada quien en su casa, pero reencontrándonos como humanidad, donde salimos a los balcones y aplaudimos y reconocemos el trabajo del otro. Eh, Parece ser que estamos tratando de encontrar otra vez esa especie de empatía que habíamos perdido. Eso es lo que la gente está diciendo. Eso es lo que supuestamente esta pandemia está dejando. Eso es lo que aparentemente es. Yo, eh, como, como hace tantos siglos antes de Cristo, los griegos reflexionaban, también pongo en los caminos la duda. O sea, yo seguiré en la pregunta y todavía no tengo respuestas. Parece ser que la gente ya encontró respuestas. Algunos, claro, yo no, yo todavía pregunto, yo todavía estoy haciendo preguntas. Entonces, este asunto te lleva a ver y a consumir mucho más televisión y a consumir, pues, digamos, otras, otros productos que parece ser que han tenido cierto y relativo éxito, ¿no? Yo quiero pensar por ejemplo, Netflix es realmente una empresa muy exitosa porque ha encontrado ciertas fórmulas que de cierta forma han tenido un resultado
muy conveniente. Y específico quiero decir, o sea, de forma específica quiero decir que cuando uno entra a Netflix, por ejemplo, se da cuenta que existe toda una taxonomía, una clasificación, una clasificación de categóricas, es decir, categorías en las que uno puede de forma muy simplona, no simple, simplona, encontrar lo que aparentemente busca. Por ejemplo, los populares de Netflix, los productos de Netflix, series de televisión, dramas de televisión, comedias de televisión, películas internacionales, películas aclamadas por la crítica y así sucesivamente. Y, y a partir de ahí también han encontrado otras fórmulas que son como una, históricamente, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en Cuba, cuando nosotros íbamos al cine, ¿verdad? Nosotros teníamos que echarnos un documental y un noticiero antes de ver la película. No era después, porque se lo ponían después cuando uno se iba. No, no, no. Había que echarse un documental y había que echarse el noticiero, que estaba realizado en aquel entonces por el ICAIC, ¿no? Entonces era un producto que era generalmente un producto en blanco y negro y un producto muy interesante, pero que la gente prefería llegar después para empezar la película, o sea, coger la película empezada, para evitarse todo ese problema, que era un agobio para la mayoría de la gente. Entonces, históricamente, el concepto de noticiero y el concepto de documental, por ejemplo, han estado siempre en el riesgo, ¿no? En la categoría de riesgo. Es una categoría que no tiene Netflix, es una categoría que pongo yo. Pero en la categoría de riesgo generalmente han estado los noticieros y han estado los documentales. Si nos damos cuenta, por ejemplo, eh, Netflix o los ejecutivos, no sé cómo funcionen, pero supongo que funcionan de esta manera, como ahora funcionan las empresas, sobre todo estas empresas que tienen un predominio sobre lo multidisciplinario, es decir, donde se sientan a conversar una serie de personajes que tienen diferentes especialidades y que opinan sobre el cómo llevar, reflejar, ¿verdad? Desde el punto de vista de la mercadotecnia, desde el punto de vista de la publicidad, qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente no quiere, qué desde el sitio donde yo me encuentro, qué es lo que yo puedo ofertar, ¿no? Eso se lo toman muy en serio. Además, eso es una estrategia, lo que le llaman estrategias culturales, en los que yo he trabajado, por cierto, con mi amiga Elisa Delgado y con Julieta Arcaris, que son las ambas doctoras, una doctora de la UNAM y otra doctora de la USAL de Buenos Aires, Argentina. Esta cosa de las estrategias culturales en las que interviene todo un estudio de un producto, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que Netflix, por ejemplo, se sienta y dice lo mismo que yo estoy diciendo ahorita. Es decir, está diciendo que un documental y un noticiero la gente no se lo mete. De la forma en la cual se puede consumir una telenovela o puede consumir una serie que además ha categorizado temporadas, cosa que es muy inteligente. Es decir, si una temporada funciona y yo estoy teniendo todos los días estadísticas, porque yo todos los días estoy viendo quién está, qué cantidad de personas, no quién, pero qué cantidad de personas están consumiendo tal y determinada serie, a diferencia de esta otra. Entonces, si esta rebasa una cantidad de números a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, entonces esta serie amerita que se le haga una segunda temporada y así sucesivamente. Por lo tanto, necesitan para ello tener una serie de empleados que no solamente están analizando esas circunstancias, sino escritores y venga a relucir, porque de ahí empieza todo, todas las cosas que tienen que ver con lo que el arte hace, con lo que el arte pone sobre la mesa, ¿no? El concepto, por ejemplo, a mí me resulta muy, muy agradable pensarlo
cómo fue resuelto el problema del documental por Netflix, ¿no? En una cosa que se llama docuserie. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tú haces un documental, yo tengo que más o menos consumir algo que dura entre 45, 50, una hora. Generalmente. Hay documentales mucho más largos, por supuesto, el documental de 2 horas. Pero generalmente un producto documental, amerita una temporalidad generalmente más corta que la de una película, porque no hay ficción, sino hay un tratamiento de hechos que han pasado en la realidad, que son hechos históricos, que son hechos culturales, que son una mezcla de muchas posibilidades. Y de alguna forma lo cuento de esa forma, ¿no? Y esa forma en la cual es contado todo esto, eh, si el documental hace un proceso, digamos, de densidad, ¿no? Hay una densidad porque no hay una especie de historia contada desde la ficción, sino hay una densidad en la que se muestra, o lo que importa mostrar es lo que el hecho es, ¿no? O lo que hay que criticar del hecho, o cómo me han contado el hecho, ¿no? Y lo cuento. Netflix lo que hace es trasladar la ficción, el cómo funciona la ficción a nivel de los seriados, es decir, estas series que están divididas en temporadas, y lo introduce así al documental. Es decir, ya yo te voy a contar la misma historia y te la voy a crear cierto dramatismo, cierto nivel de tensión, cierto nivel de expectación, y voy a confundirte. ¿Por qué? Porque yo necesito que veas el que sigue. Y eso es exactamente lo mismo que sucede cuando yo me echo una serie. O sea, yo me quedo con la expectativa del otro. Pero también cuando yo veo una telenovela, la gente que consume telenovela quiere inmediatamente que llegue el día de mañana. ¿Por qué quiere que llegue el día de mañana? Porque el final es una expectación. Te lo dejan en expectación. O sea, es una especie de desenlace interrumpido. Entonces, este desenlace interrumpido, que es una de las características de este tipo de cosas, es como introduce en este concepto de Netflix, que es un concepto nuevo que se llama docuserie. Es decir, yo divido un documental en serie y hago que el documental se comporte como serie porque es lo que me funciona. Punto, se acabó. Y en ese sentido, pienso que cuando la gente se sigue preguntando, contestando, la que se pregunta soy yo, quedamos en eso, ¿no? Que yo soy la que se pregunta. Cuando la gente sigue contestando que el arte no sirve para nada en sí, porque no es útil, porque no salva vidas, y menos en estos momentos, qué sé yo, qué sé cuánto, pensemos que la gente que nos sentamos y prendemos Netflix, por ejemplo, y tratamos de encontrar cosas que sean reflexivas, que nos dejen alguna cosa importante de la cual conversar, alguna cosa de la que hacer positivo este encierro, ¿no? Por lo menos para mí, me doy cuenta que detrás de todo eso que yo estoy buscando, y generalmente desde mi perfil, estoy buscando cosas que me den y que me dejen cierto nivel de reflexión, ¿no? Y cuando yo encuentro eso en Netflix, me doy también cuenta de que el arte ha traído a colación en estos momentos, ha puesto sobre la mesa en estos momentos una convivencia muy diferente, por lo menos para mí. Hay una convivencia del hecho de allá afuera, que es un hecho aparentemente y simplemente médico, cuando no es así, es un problema total y absolutamente social también. Yo puedo desde mi casa reflexionar en otros niveles y ver que el arte está sirviendo para que compañías como Netflix puedan decir, mira, yo te voy a crear una nueva taxonomía. La creación de taxonomías no solamente se la debemos
al mundo científico. La creación de las taxonomías también es una manera de poder llevar lo científico al mundo del arte, es decir, la división de las categorías y las subcategorías es un concepto reflexionado desde lo filosófico. Es decir, lo que hace Netflix de categorizar, de crear una taxonomía de posibilidades, aunque sean simplonas, es algo que se lo debe, por ejemplo, a la manera en la cual los filósofos y desde los padres de la filosofía, que son los griegos, ponen sobre la mesa. Es decir, vamos a pensar taxonómicamente, vamos a dividir el mundo en categorías y subcategorías. Pero también el sentar personas alrededor de una mesa y poder decir cómo podemos lograr que la gente consuma documentales, cómo podemos lograr que la gente consuma la idea de lo noticiado. Dice, bueno, porque es que lo que funciona en realidad son las series, y las series tienen este tipo de comportamiento, y ese tipo de comportamiento, que es una manera de ser de la ficción, es una manera de ser del mundo literario y del mundo de las imágenes, el modo en el cual hemos contado las historias en las películas, entonces el modo en que ahora vamos a contar los documentales. Y eso no es una reflexión que haya hecho la química, y no es una reflexión que haya hecho la medicina, y no lo ha hecho la física, lo ha hecho el arte, ¿sí? Y eso es lo que nos permite sentarnos y, por ejemplo, ver de manera digamos que histérica prácticamente, la quinta temporada de Casa de Papel, y que podamos consumir otro tipo de cosas como Ozark, por ejemplo, que son las que he consumido con mi marido de manera voraz. Pero también quisiera yo y utilizar mi canal para poder decir, cuando ustedes se vayan a Netflix y busquen en las categorías, subcategoricen también. Es decir, busquen en la categoría todas las posibles subcategorías. Es decir, todas aquellas que dependen de esa categoría. Cuando ustedes lleguen, por ejemplo, a las películas internacionales, no estén buscando única y exclusivamente aquellas películas con las que ustedes son empáticos desde el punto de vista histórico. Busquen aquellas películas que los sometan a una reflexión diferente, o traten de encontrarse con otras múltiples posibilidades. Yo estoy tratando de ponerme ese reto el otro día y quiero recomendarla sobremanera. Yo vi una película georgiana, o sea, de Georgia, ¿sí? Y quien no sepa de Georgia, búsquelo, por favor, búsquelo en su teléfono, ponga Georgia y se dará cuenta que estamos hablando de uno de los países más importantes en toda la historia de la humanidad. Y esta película georgiana, que se llama The Happy Family, es una obra extraordinaria, magnífica, que habría que mirar con mucho detenimiento, y sobre todo sentarse y reflexionar las mujeres y los hombres, ¿sí? El cómo universalmente nosotros estamos entrelazados. Es decir, cómo a través de una película, aunque aparentemente ese país y esa lengua me resulten tan lejanas, cómo la realidad humana, que es un poco la realidad que estamos viviendo con esta pandemia, que es una realidad humana, es una realidad de la humanidad, y que rebasa cualquier lengua y cualquier frontera y cualquier cultura, cómo hay cosas que nos unifican y cómo hay cosas que tenemos que reflexionar desde nuestra vida personal, cómo nosotros podemos, a través de otros que aparentemente no son muy lejanos, poder visualizarnos a nosotros mismos. Yo recomiendo mucho The Happy Family, es una obra maestra para mí, sinceramente, es una película preciosa. Y también recomiendo que cuando busquen estas series en Netflix, traten de buscar aquello que rebase también las posibilidades de la simple y llana ficción, del el melodrama, que por cierto he de decir, como una crítica muy voraz, que la quinta temporada de Casa de Papel es sumamente melodramática, que prácticamente hemos estado en una especie de María la del barrio, o o no sé, o Gotita de gente, o estas telenovelas que son lacrimógenas,
a mí me pareció muy lagrimógena, me pareció que ya como que de repente la fórmula funciona, como que de repente se les va un poquito de las manos y hay un poco de cosa forzada, me pareció. Por lo tanto, los reto a que busquen serie, a que los reten, que los dejen fuera de control, que los metan en otras circunstancias. Ahora mismo estoy consumiendo y sentí a mi marido a que viera una serie que se llama en inglés Mindhunter, que es una especie de cazadores de la mente, en donde se pone sobre la escena una pregunta que también ha hecho el arte y que la ha hecho el arte y la ha hecho las humanidades con relación a los asesinos, con relación a aquellos que no encajan en la sociedad, que son, por ejemplo, los locos, los enfermos mentales, en aquella cosa que todavía seguimos sin resolver como humanidad. ¿Por qué tal y más cual gente se comporta de cierta manera que aparentemente es muy diferente a nosotros? Y esta serie habla precisamente de eso, de la ciencia de la conducta. ¿Por qué un ser humano mata a otro? Porque lo mata de cierta forma. ¿Qué lo lleva a hacer eso? Que no es una pregunta tan simple. Y tampoco es una pregunta tan simple para la psiquiatría ni para la psicología. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos que al otro le pasan cosas que no nos han pasado a nosotros? Y quiero dejarlos con esa pregunta porque yo ayer le decía a mi marido, fíjate que hay una cosa que unifica por lo menos los casos que estuvimos viendo en esta serie, Mindhunter, en la que generalmente la figura principal es la madre, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el psicoanálisis y Freud y demás. La madre es un pilar ahí que está, parece que es como una piedra angular, como la molestia. Pero en la mayoría de esos casos hay una serie de comportamientos y que yo, antes de que nos fuéramos a dormir, le dije, ¿y te has puesto a pensar que la pregunta ahora mismo que nos pudiera quedar es, ¿acaso muchas de esas historias en las que la madre hizo tal o más cual no ha sido también la historia de tanta gente que uno conoce? ¿Acaso nos hemos preguntado cómo nos ha tratado nuestra familia? A veces, ¿qué es lo que puede desatar? ¿Cuál es el punto realmente? ¿Cuál es el punto de merengue que desata que tú violentes a otra persona? ¿Cómo descargas de esa manera la agresividad y la violencia que has recibido? ¿Por qué hay una gente que va y hace eso que tú posiblemente no haces? Los filósofos dirían la moral, las cuestiones morales. Y Freud diría un poco lo mismo. Hay una especie, ¿verdad?, de control de la neurosis. Hay gente que tiene la posibilidad de la sublimación. Pero es que acaso cuando vemos este mundo tan violento, cuando vemos toda esta situación, cuando estamos en una pandemia como esta, en donde seguimos diciendo que el arte no sirve para nada y que ahora mismo podamos decir desde las preguntas que se han hecho en las humanidades, desde preguntas tan elementales en el arte como la imagen de todo esto en cada uno de nosotros, esa imagen perceptiva, la imagen mental, diría Thomas Michel, ese image y picture de la humanidad, ahora mismo, cómo se refleja. Bonito lunes.